miércoles 28 de junio del 2023. Hoy tocó pelotón milimétrica. Yo llegué al punto de encuentro y no vi a nadie. Pensé que había llegado temprano, ¿no? Pero la verdad es que me equivoqué, era al revés. Había llegado súper tarde. Menos mal que vi las lucecitas ahí a lo lejos del pelotón que ya se estaba yendo, así que pude reconectarlos sin mayor problema. Entonces, bueno, la ruta de hoy era la de siempre, la misma de la semana pasada. Ir a La Molina con las dos subidas clásicas de Viñas y Dunas. Yo sinceramente no quería hacer las dos subidas, o sea, no quería forzar ahí, quería tener un pedaleo un poco más tranquilo. Así que en Viñas tomé un atajo para esperar a los muchachos ahí en la zona de Fresnos. Y en las Dunas, bueno, hice, digamos, media subida. Estaba un poco distraído conversando con David. Entonces empecé la subida forzando. Bueno, de ahí ya me abrí y me di la vuelta para esperar a los muchachos y ya regresar a la cafetería, ¿no? Entonces yo no quería tener un entrenamiento muy duro porque necesito cambiar algunas cosas en cuanto al pedaleo y en general en cuanto a mi entrenamiento. Yo no sé si lo comenté antes aquí en este blog, pero bueno, porque al final esto es como un diario de entrenamiento, un blog, ¿no? Este canal de YouTube es finalmente eso. No recuerdo si lo he comentado, pero yo ya estoy inscrito para el Ironman 73 Lima 2024, ¿no? O sea, el próximo año. Este año yo fui al evento como espectador para ver a los pupilos, a los amigos y en general a los participantes. Y como me suele suceder, pues quedé inspirado de ver la carrera. Deseé haber estado presente como participante, pero bueno, yo sabía que este año no iba a ser posible. Pero como ya abrieron las inscripciones hace unas cuantas semanas, yo sinceramente no lo pensé mucho. Me metí a la web, me inscribí y listo. Dije ya, cualquier problema que pueda pasar en adelante ya veo cómo lo arreglo, ¿no? Y creo que ha sido lo mejor, porque de esa manera ya aseguro mi participación. Entonces, bueno, yo estaba pensando, el primer medio Ironman que hice en mi vida fue en el año 2005 y desde ese momento hasta el último, que fue en el año 2019, he hecho en total 18 competencias de medio Ironman, ¿no? O sea, son bastantes en realidad porque he hecho un poco más de una por año. Y esa primera vez en el 2005 el evento que hice fue el medio Ironman de Santa María, ¿no? En ese momento ni siquiera existía el nombre o el concepto de 73, se llamaba simplemente medio Ironman. Y acá en el Perú el único que existía era el medio Ironman de Santa María, organizado por Perú Triatlets por Daniel, que hasta ahora sigue organizando los triatlones, ¿no? Como el Ironman 73. Entonces, en ese momento yo me apunté a esa carrera con mucho temor porque no sabía nada del deporte, no conocía a nadie ahí, me sentía ajeno a ese mundo, pero tenía ese deseo de hacer esa distancia, tenía muy poca preparación y me presenté ahí y bueno, lo disfruté mucho, pero también sufrí de lo lindo, ¿no? O sea, hice 6 horas 39 en esa carrera, que es un tiempo bastante lento. Pero bueno, yo creo que muchos principiantes también hacen alrededor de las 6 horas 30, o sea, bueno, tampoco era tan extraño, ¿no? Pero en ese momento yo obviamente pues tenía muy poco tiempo entrenando, no sabía nada de entrenamiento. Lo que hacía era simplemente salir a pedalear, a correr un poco y ya está, ¿no? Sin ninguna ciencia, sin ningún criterio, sin nada, ¿no? En ese momento las cosas eran muy distintas a como son ahora. En ese momento no había pues ni entrenadores, no había ni siquiera YouTube como para poder aprender algo. Ahora todo es muy distinto, o sea, el mismo paradigma del aprendizaje ha cambiado. Antes aprender algo implicaba pues ir a algún lugar y que alguien te enseñe, pero ahora ya las cosas son distintas, ¿no? O sea, uno puede aprender de manera autodidacta casi de cualquier tema, porque la información está siempre ahí, ¿no? Siempre hay formas de conseguir información y lo único que hace falta es, bueno, tener las ganas, el compromiso de dedicar tiempo al aprendizaje. Entonces, ese es un gran cambio de aquella época con lo que pasa actualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo durante los primeros años de mi vida como triatleta amateur, pues hice esos 73, uno por año o hasta a veces un poco más, y todos rondaron siempre esos tiempos de 6:30, 6:15 creo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente entrenaba pues sin ninguna ciencia, ¿no? Entonces el progreso que había era mínimo, no tanto porque mejore la performance, sino porque cada vez pues conocía un poco más la distancia. Y fue recién en el año 2012 que yo tuve un entrenador que fue Rodrigo, a quien yo le agradezco mucho porque él me enseñó muchas cosas, despertó en mí el bichito por el entrenamiento en sí, y quizás en gran parte le debo a él que ahora yo me dedique a esto. Y ese año fue muy importante porque yo pude progresar, ¿no? O sea,
hasta ese momento yo veía muy difícil bajar de las 6 horas en un medio Ironman, pero con el entrenamiento de Rodrigo lo pude hacer. Inclusive bajé de largo ese tiempo, hice 5 horas 41 en el triatlón Paracas del año 2012. Entonces, lo que antes me parecía una meta pues imposible, de pronto lo pude conseguir, y ya cuando tenía un PR de 5.41 ya decía, ¿y ahora cómo hago para bajar el 5.40, ¿no? Y la cosa es que pasaron los años y lo pude mejorar, ¿no? Entonces, el último 73 que hice, que fue el 2019, fue mi mejor marca, con 5 horas 26, y obviamente pues el objetivo que tengo ahora es de superar esa marca, pero lo que yo siento en este momento es lo mismo que sentía antes, ¿no? Siento que va a ser bien difícil, pero es normal eso, ¿no? O sea, es normal sentir que un nuevo objetivo que uno se plantea está lejos, que quizás no esté al alcance, pero uno no tiene que dejarse, digamos, intimidar por esas marcas que uno pretende hacer, sino uno simplemente tiene que ponerse a entrenar, hacer el trabajo, y después ya el tiempo dirá si uno puede conseguirlo, ¿no? Entonces estoy en ese plan en este momento, ya estoy inscrito para la carrera, y lo que quiero hacer es hacerlo lo mejor posible. Pero entonces yo sé que tengo muchas deficiencias en una distancia tan larga como el 73. Yo sé que, a grosso modo, ¿no?, la natación es un deporte que, si yo quisiera mejorarlo, me va a demandar demasiado tiempo que yo no tengo. Entonces voy a tratar de hacer el entrenamiento mínimo para poder mantener la marca que he solido hacer en todos estos años, que es más o menos nadar en 35-36 minutos los 1900 metros del medio Ironman. En el ciclismo sí necesito progresar un poco. Sé que necesitaría rondar los 190 o 200 vatios para los 90 kilómetros para poder hacer un tiempo de 2.32, 2.33, o sea, superar ligeramente los 2.37 que hice en el 2019. Sé que va a ser difícil porque ahora la Costa Verde es más ventosa que antes, pero creo que está al alcance. Y lo más complicado para mí es la carrera a pie, ¿no? La carrera a pie siempre ha sido mi punto flaco. Yo he corrido muy mal siempre en los 73. O sea, para poner un ejemplo, yo entre los años 2008, 2009, 2010, mis tiempos en 21K de atletismo, o sea, no en triatlón, era de más o menos 1 hora 45, 1 hora 47. O sea, podía correr casi a 5 el kilómetro para un 21K de atletismo. Entonces, lo normal hubiera sido que en un 73, si yo entrenaba bien, pues debería ser una marca de 1.55 más o menos, ¿no? Pero eso nunca pude conseguirlo. Yo siempre he corrido en los 73 en mucho más de 2 horas, ¿no? Entonces, obviamente había un problema de entrenamiento ahí, lo cual se corrigió en parte en el 2012, cuando pude hacer ese PR bajo las manos de Rodrigo. Pero igual yo sé que eso es algo que todavía hasta ahora, a pesar que han pasado muchos años, no he podido mejorarlo. Entonces sé que es mi punto flaco y sé que necesito mejorar mucho mi capacidad aeróbica corriendo, y por eso ya empecé a corregir eso desde ahora, ¿no? Falta un montón de tiempo para abril, faltan 10 meses. No estoy haciendo algo específico para ese momento desde ahorita, pero sí estoy sentando las bases para poder luego progresar más, y ya en enero empezar una planificación mucho más específica que me ayude a conseguir ese objetivo de bajar el PR actual que tengo. Entonces yo ya empecé con la carrera a pie, me he comprometido conmigo mismo a correr 4 días por semana, a levantar el volumen y acercarme a los 40 kilómetros por semana lentamente, y no pasar de eso, porque sé que es lo que puedo tolerar. Mucho más de eso ya sería perjudicial para mí, y tampoco es necesario que corra tanto, pero sí necesito más frecuencia, sí necesito correr un poco más de lo que he estado haciendo últimamente, que ha sido 20-25 kilómetros a la semana, ¿no? Entonces eso ya empecé a hacerlo desde hace una semana. Ya rápidamente he sentido los cambios, he cogido nuevamente el gusto por correr, ya estoy corriendo 50 minutos, 1 hora, sin mayor problema, con buenas sensaciones. Estoy olvidándome del pace, que por el momento está saliendo sumamente lento. Estoy corriendo mirando más pulsaciones y percepción de esfuerzo. No voy a hacer series de alta intensidad. Estoy inscrito para el 10K de agosto, pero la verdad no voy a hacer nada específico para eso. Voy a ir a la carrera, lo correré como salga, pero el objetivo no está ahí, sino está mucho más adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer en estos meses. Por eso mi entrenamiento va a cambiar ligeramente, y seguramente es lo que se verá aquí en los próximos entrenamientos, ¿no? Bueno, ahora sí, a la casa y a trabajar.